Y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del Buen Pastor. En esta mañana quiero tocar un tema de bastante importancia, relevante, basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que en la versión Nueva Traducción Viviente de las Sagradas Escrituras dice así: No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Amén. Este versículo, hermanos, tiene distintas redacciones de acuerdo con la traducción que atendamos, y en algunos, en lugar de decir no traten de impresionar a nadie, habla de arrogancia, habla de soberbia, o a veces usa la palabra altivez. Pero para que nosotros entendamos correctamente, me gusta el lenguaje que usa cuando dice, no traten de impresionar a nadie. El hecho de impresionar ya significa que nos estamos colocando o pretendiendo colocarnos en una posición que no nos corresponde, en una posición superior. Y eso nos obliga a hablar de arrogancia. El título que he dado a este devocional ha sido Humildad versus Arrogancia. La arrogancia, hermanos, de acuerdo con el diccionario, es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros. Pero todo está basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios o concesiones que el resto de las personas. La palabra arrogancia como tal proviene del latín arrogancia, también arrogancia. Y es un defecto del carácter que consiste en que seamos altaneros, presuntuosos, prepotentes, soberbios. Para la psicología, la arrogancia surge como consecuencia de la necesidad de alimentar o proteger un ego frágil. De este modo funciona como un mecanismo de compensación en el cual la persona arrogante disfraza sus carencias de autoestima o de superioridad. Una persona arrogante tiene definitivamente una imagen distorsionada de sí mismo, una imagen inflada, mucho o poco muy inflada. Se cree mejor que los demás, en síntesis. Él piensa que puede atropellar, que puede maltratar, arrollar a los demás debido a los derechos que se autoatribuye, pero se equivoca. Los demás simplemente lo verán como una persona, como nosotros solemos decirle, una persona pesada. Qué pesado es, ¿verdad? O en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos se le va a considerar como una persona despreciable. Algo muy importante, hermanos, que debemos considerar es que la arrogancia no debe confundirse con la idea de la autoestima. Tener una autoestima saludable es bueno, porque se relaciona con la valoración, con autoponderación que tenemos de nosotros mismos, que merecemos amor, que merecemos respeto por quienes somos hijos de Dios. La arrogancia, en cambio, supone una imagen distorsionada de nosotros mismos y la creación de un ego elevado para que compensemos nuestra carencia de autoestima. Por ejemplo, la arrogancia se manifiesta en una persona que no deja que los demás expresen su opinión en una reunión, sino que siempre quiere imponer su punto de vista, pese a que podría estar pasando por alto cuestiones relevantes para la discusión, pero no es capaz de darse cuenta, no quiere darse cuenta. La arrogancia a veces, bueno, iba a decir algo impropio. Sinónimos de arrogancia, hermanos: soberbia, altanería, altivez, engreimiento, orgullo, desprecio, etcétera, petulancia, presunción, en tanto que su antónimo es la humildad, la modestia, la sencillez. Y de esto vamos a seguir hablando. Mire, la humildad es una virtud que se atribuye a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Se sabe limitado, se sabe débil, entonces actúa como tal. Y la humildad es un valor opuesto, opuesto a la soberbia y la arrogancia, son los antónimos. El significado de humildad viene desde su origen, también viene del latín humilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, y humus, usted sabe, quiere decir tierra. Si humus viene de tierra y de ahí viene humildad, significa, hermanos, que debe referirse a la cualidad de las personas que reconocen su igualdad de dignidad con cada ser humano. Este último sentido, hermanos, hace de la humildad una actitud relacionada con la virtud de la modestia.
La humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica, porque también humildad se puede ver desde el punto de vista económico como sinónimo de eh, cuando dicen que una persona es humilde, quieren decir que no tiene recursos, no tiene dinero, que es pobre casi casi. La humildad como sinónimo de pobreza, pero la humildad de la que queremos hablar o de la que estamos hablando hoy no se refiere a eso, se refiere a que todos somos iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Por eso, acorde con el diccionario laico, ser humilde no implica dejarse humillar, porque la humildad no supone la renuncia a la dignidad propia como personas. Pero mire, Jesús vino a darle un sentido todavía mucho más elevado, porque Jesús, además de hacerse carne, de hacerse hombre, que ya se rebajó, porque en su condición de Dios se hace hombre, ya es una humillación, aún no se defendió cuando fue rebajado, cuando fue humillado por sus acusadores, por sus castigadores, cuando se le desnudó, cuando se le golpeó, cuando se le abofeteó. El profeta Isaías dice que no abrió su boca, enmudeció, como una oveja delante de sus trasquiladores, así Jesús quedó callado, mudo. Por eso, ahora no es solo igualdad, sino que, de acuerdo a nuestro texto, es superioridad de los demás. Dice, considérense inferiores a los demás. En la Biblia, hermanos, descubrimos que la humildad es esa actitud virtuosa que debemos observar delante de Dios, porque Él es superior, Él es perfecto, y nosotros debemos tener conciencia de que existimos gracias, válgame la redundancia, gracias a su gracia. En el cristianismo, humildad implica reconocer nuestra propia pequeñez ante el misterio de la vida, aceptar la dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios entendida como buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Por eso, en este sentido, la Biblia, además de que en Filipenses 2:3 nos dice que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos, también el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, primera de Pedro 5:5, nos dice, vístanse de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la humildad llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el mayor ejemplo de humildad de la doctrina, como veníamos diciendo, lo constituye la figura de Jesucristo. En Filipenses 2, del 5 al 8, ahí nos dice cómo Jesús se desprendió, dejó su forma divina y vino a hacerse hombre para habitar entre nosotros. Quien obra con humildad, hermanos, no se vanagloria de sus acciones. Por el contrario, va a rechazar la ostentosidad, la arrogancia, el orgullo, y va a preferir ejercitarse en valores como la modestia, la sobriedad, la mesura, considerando a los demás como superiores a él mismo. Me encanta el texto que les leía porque dice, no traten de impresionar a nadie. Nosotros no tenemos que hacer alarde. Y sabe, déjeme decirle cómo se manifiesta esto en nuestra vida cotidiana. Los que son humildes trabajan para los demás y los que son altaneros obligan a los otros a trabajar para ellos. Nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta, en la iglesia habemos personas que no queremos trabajar, ¿sí? Porque las cosas que se nos ofrecen parecen demasiado pocas, parecen ínfimas. Ya habíamos dicho, creemos que merecemos más. Así que, pues como eso es muy poco para mí, pues decido no hacerlo. Algunas características de la humildad son estas, mire. Comprender la igualdad y la dignidad de todos los sujetos. Somos iguales, pero todavía en obediencia a la Biblia y a la enseñanza de Jesús me voy a considerar inferior, ¿sí? Para que tu dignidad esté a salvo, yo pueda servirte. Voy a valorar tu esfuerzo, voy a valorar el trabajo. También reconocer que aunque nosotros tengamos cualidades, las tenemos que someter al servicio de los demás. Tenemos que reconocer también nuestras propias limitaciones, tenemos virtudes, tenemos defectos, y cuando las reconocemos debemos someterla. Hay que expresarnos con afabilidad, hermanos. En la medida de lo posible hay que esforzarnos por hablarle bien a todos, con cariño, con respeto, no sobajando a nadie,
Hay que ser amables, hay que actuar con modestia, con sencillez, con mesura. Hay que percibir las relaciones sociales desde nuestra horizontalidad. Somos iguales, pero aún en esa igualdad yo me someto para que tú estés bien. ¿Se imagina usted una sociedad en la que todos reconociendo nuestra igualdad, todavía sometiéndose unos a otros? Sería una sociedad de servicio. Todos sirviendo a todos, considerándose inferiores, considerando superior a los demás, sirviéndonos unos a otros. Esto sería maravilloso. Y por supuesto hay que escuchar a los demás, tomar en cuenta sus opiniones, como decíamos al principio, y respetarlos. Pero respetarlos genuinamente, hermanos, de corazón, sabiendo que, como acabamos de leer en la primera carta del apóstol Pablo, dice, revístanse de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los creídos, pero da gracia a los humildes. Que el Señor nos ayude, hermanos, a trabajar en nuestra humildad, ser humildes, tal como Cristo Jesús se hizo humilde o vino a demostrarnos su humildad para ejemplo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre Celestial, la honra y la gloria son tuyas, Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Muchas gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque dejaste ese trono alto y sublime, te encarnaste para habitar entre nosotros, para enseñarnos lo que es la humildad. La humildad mucho más elevada, Señor, de lo que nosotros como humanos podemos definir. Tú viniste a darle, como siempre, un nuevo concepto a todas las cosas. Bendito seas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a trabajar en nuestro ser, en nuestro interior. Haznos humildes, Señor. Haznos humildes, Padre. Ayúdanos a reconocer las virtudes, la gracia de los demás, el amor tuyo sobre los demás y a nosotros, Padre. A nosotros, ayúdanos a someternos a tu voluntad. Bendito seas. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria a tu nombre por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Dios nos conceda vida para escucharnos otra vez mañana. Amén.